Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy nos toca el curso de aritmética, el tema es estadística 3. Veamos ahora la medida de tendencia central. Vamos a ver lo que es la moda. La moda es el valor de la variable que más se repite o el de mayor frecuencia. Veamos aquí algunos ejemplos que dice hallar la moda en cada caso. Muy bien, como sabemos que la moda es la variable que más se repite. Veamos aquí para A. Tenemos ahí el número 21, 30. Vamos a poner una plumita para guiarnos. 21, 30, 18, 21, 15, 20, 21 y 15. Muy bien. ¿Cuál de ellos viene a ser la moda? La moda viene a ser lo que más se repite. En este caso yo veo que se está repitiendo más, es el 21. También hay otro 21 por aquí. Hasta ahí ya voy 2. Dos números que se repiten, ya así aquí sería 3, 21. Por lo tanto, mi moda vendría a ser 21. Ahora, también hay otro caso, por ejemplo, como la B, que dice, tengo número 15, 18, 20, 18, 12, 15 y 19. Voy a ver aquí, a simple vista 18 y 18 se repite. Ahora, también hay otro número que se repite, o hay otro número que se repite, vendría a ser el 15 y también otro 15, mire, ve. Muy bien. Ahora, en este caso, tenemos dos números que se repiten y es la misma cantidad de veces. Entonces se le llama bimodal. ¿Quién viene a ser la moda 1? Vendría a ser 15 y la moda 2 vendría a ser 18. Por lo tanto, aquí hay bimodal. Hay dos modas, por eso se le llama bimodal. Ahora veamos ahí la mediana. Por ejemplo, ahí tenemos que dice hallar la mediana en cada caso. Muy bien. Veamos ahí la mediana. La mediana es, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, tengo 17, 20, 21, 23, 26, 32 y 35. ¿Quién viene a ser la mediana? La mediana en este caso viene a ser, por ejemplo, tengo aquí 3, 4, 5, 6, 7 datos. Si tengo 7 datos, el valor central vendría a ser la mediana. Por ejemplo, voy a tomar 1, 2, 3. Ahí tengo 3 datos hacia la izquierda y también tengo 3 números hacia la derecha. Por lo tanto, la media viene a ser 23, que está en mitad, es el dato que está en mitad de todos, vendría a ser 23. Ahora, también tenemos en la B 21, 15, 16, 19, 28 y 31. Ahora, si se dan cuenta que tengo 21, 25, 16, 19, 18 y 31, si se dan cuenta cuántos hay, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 ahí. Entonces lo único que tengo que tomar es ordenarlo de cómo. Ordenando siempre de menor a mayor. Porque en el primer caso ya está ordenado, miren si se dan cuenta. 17, 20, 21, 23, 26, 32 y 35. En este caso ya está desordenado, pero lo vamos a ordenar. Ordenando voy a tener 16, 19, 21, 25, 28 y 31. Y ahora, ¿cómo voy a encontrar la mediana? Simple. Como la cantidad es un número par, miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cantidad es 6, pero como es par, voy a tomar los dos centrales y ahora voy a repartirlos. Digo, para la izquierda hay 2, para la derecha hay 2. Muy bien. Estos dos valores que estoy tomando de referencia, lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 2.
Me va a quedar 21 más 25 entre 2. Y la suma dividida entre 2 viene a ser 23. Y eso vendría a ser la mediana. Ahora, veamos aquí el promedio aritmético o media aritmética. Es la suma de todos los valores observados de la variable dividido entre el número total de datos. Muy bien. Tenemos ahí la media aritmética, que viene a ser la suma de todos los datos. 16 más 18 más 21 más otro 21, 19 más 15. Voy a contar cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 datos, por lo tanto va a ser dividido entre 6. La suma total dividido entre 6 me estaría saliendo como 18,33. Ese es el promedio aritmético. Muy bien, ahora veamos lo que es para datos tabulados mediante la media aritmética, pero para datos tabulados. Hay una fórmula que dice que la media aritmética va a ser igual a la sumatoria ¿de qué? De la multiplicación de marca de clase por la frecuencia. ¿Dividido entre quién? Entre la cantidad de datos. Muy bien. Vamos a ver aquí sus nombres. X1, que dice los valores que puede tomar X o la marca de clase. Como les acabo de mencionar, X viene a ser marca de clase en el caso de intervalos. F1 viene a ser la frecuencia absoluta de intervalos. Quiere decir que la multiplicación de marca de clase por la frecuencia absoluta va a ser dividido entre quién? Entre el número de datos. Y eso me da la media aritmética. Veamos aquí el siguiente ejemplo, que dice las edades de un grupo de deportistas fue agrupada tal como muestra la tabla. Hallar la edad promedio de este grupo de personas. Tenemos aquí intervalo de edades. Quiere decir que las edades aquí vienen a ser de 10 cerrado hasta 14 abierto. De 14 abierto a 18, de 14 cerrado a 18 abierto, 18 cerrado, 22 abierto, 22 cerrado a 26 abierto y de 26 a 30 abierto. Muy bien. Entonces yo voy a decir aquí, en la marca de clase tengo 12. ¿Qué quiere decir eso? Ya me dan los datos. La marca de clase tengo 12, tengo 16, 20, 24 y 28. Entonces voy a decir que hay 12 deportistas en un rango de 10 a 14 años. De 14 a 18 hay 16 deportistas. De 18 a 22 hay 20 deportistas. De 22 a 26 años hay 24 deportistas. 26 a 30 hay 28 deportistas. Como la fórmula me dice que solamente tiene que ser la multiplicación de la marca de clase, que viene a ser aquí 12 con la frecuencia. ¿Qué tipo de frecuencia es? Frecuencia absoluta. Recuerden eso siempre. Frecuencia absoluta. Quiere decir que la sumatoria, si yo voy a sumar, de la multiplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es sumar, por ejemplo, 6 más 10 más 12 más 9 más 3 viene a ser 40. ¿Ese 40 qué es? Es la cantidad de datos, que viene a ser 40. Ahora, en la multiplicación lo único que tengo que hacer es multiplicar. 12 por 6, 72. Ahora digo aquí 16 por 10. Qué fácil, profe. 160. Así va a pasar para el resto. 20 por 12, 240. 24 por 9, 216. 28 por 3, 84. Como a mí me dice que es la sumatoria de la multiplicación, aquí bien claro me dice que la fórmula que es la sumatoria de la multiplicación.
Tengo aquí todas las multiplicaciones. Ahora la sumatoria vendría a ser 72 más 160 más 240 más 216 más 84 es 772. Y eso dividido entre n que es la cantidad de datos. Pues sabemos que aquí la cantidad de datos o cantidad de personas vendría a ser 40. 772 entre 40 viene a ser 19,3. Y eso vendría a ser la media aritmética para datos tabulados en una tabla. La moda también cumple una fórmula, donde L1 más D1 sobre D1 más D2 por C. Vamos a reconocer qué vienen a ser L1. L1 viene a ser límite inferior de la clase modal. Muy bien. Ahora, D1 viene a ser la diferencia de frecuencias absolutas. Recuerden eso. Diferencia de frecuencias absolutas entre la clase modal y premodal. Entre la clase modal y premodal. Ahora, D2 viene a ser diferencia de frecuencias absolutas entre la clase modal y postmodal. C vendría a ser la amplitud, o también se le conoce como una letra A, nada más, simplemente. En otras fórmulas lo van a encontrar como A o como C, amplitud. Muy bien, vamos a trabajar con la misma tabla de intervalo de edades. Ahora digo, en el cuadro anterior, el intervalo de mayor frecuencia es el tercero. Muy bien. Veamos aquí que L1, ¿qué viene a ser? L1 viene a ser límite inferior de clase modal. Muy bien, la clase modal. Vamos a ver. Para la clase modal vamos a ver cuál es lo que se repite más. Sabemos que la moda es lo que más se repite. Ahora voy a decir aquí lo que más repite, cuál viene a ser. Me dice que aquí hay 12. Muy bien, acá hay 12. Quiere decir que aquí es el mayor. 6, 10, 9 y 3. Mayor sería 2. Por lo tanto, si yo ubiqué el mayor de todos, que viene a ser 12, ahora voy a ubicar su límite inferior. El límite inferior vendría a ser ¿cuánto? 18. Muy bien. Ahora, esto de aquí viene a ser el intervalo de que voy a trabajar. Este es el intervalo. Este intervalo es 18 y hasta 22. Entonces, vamos a ver, D1. D1, ¿qué era? La diferencia de frecuencias absolutas entre la clase modal y la premodal. Muy bien. La clase modal, ¿quién viene a ser? 12. La clase modal es lo que está a la misma dirección, mire, ve. 12. Ahora, cuando a mí me dicen premodal es uno anterior nada más. Un espacio. No quiere decir que sea 11. De 12 el menor es 11, no. Solamente un espacio menos. Quiere decir que antes del 12, ¿quién está? Está el 10. A eso se le llama premodal. Muy bien. Premodal. Se encuentra en la posición antes del 12. Se refiere a la posición, no al valor. Porque menor de 12 puede ser un 11 y eso no quiere decir. Es a la posición premodal, un espacio menos. Muy bien. Sería entonces 12 menos 10. Vendría a ser 2. Esa es la respuesta de D1. Ahora, D2, ¿qué viene a ser? Diferencia de frecuencias absolutas entre la clase modal y postmodal. Sabemos que la clase modal, ¿cuánto viene a ser? 12. Eso no cambia. Lo que va a cambiar es el postmodal. Recuerden estos nombres. Postmodal y premodal. Premodal se refiere a la ubicación 1 anterior. Y postmodal se refiere a la posición 1 más, 1 mayor. Quiere decir que el postmodal vendría a ser aquí. ¿Quién es el postmodal? El postmodal vendría a ser el 9.
Esto es 9, es el postmodal. Por lo tanto, voy a decir que es la diferencia de 12 menos 9. Por lo tanto, viene a ser 3. Ya tengo todos los valores, lo único que tengo que hacer es reemplazar para encontrar mi moda. Mi moda va a ser igual al límite inferior, que viene a ser 18. Muy bien, voy a reemplazar aquí 18. Más paréntesis D1, que viene a ser diferencia de frecuencias absolutas. Y ya tengo aquí 2. Muy bien. Y D1 se vuelve a repetir en la fórmula, que viene a ser diferencia de frecuencia absoluta. Sigue siendo 2. Ahora, D2 viene a ser diferencia de la frecuencia absoluta entre clase modal y postmodal. Y eso también ya lo tengo, que viene a ser 3. Muy bien. Ahora, como yo ya tengo 3, voy a reemplazar, pues, ¿no? 2 más 3. ¿Y 2 más 3 cuánto viene a ser? 5. Pero nos falta la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? En este caso es C. C es aquí. Muy bien. La amplitud. 22 menos 18. Eso viene a ser la amplitud. La amplitud siempre va a ser la diferencia entre los intervalos. Mira aquí. El intervalo mayor vendría a ser 22 menos 18. ¿En qué amplitud se encuentran? 22 menos 18. La amplitud vendría a ser 4. Se le llama amplitud con una letra A, o simplemente también se le puede decir como amplitud una letra C. De estas dos formas lo vas a encontrar en cualquier libro. En este caso está con la C. C viene a ser 4. Multiplico por 4. Digo 2 por 4, 8. 8 quintos, 18 más 8 quintos viene a ser 19,6. Por lo tanto, la moda de todos los deportistas es 19,6. Y eso es la respuesta. Ahora pasamos a ver lo que es la mediana. Vamos a calcular la mediana de forma tabular. Muy bien. ¿Qué dice aquí la mediana? Tiene una fórmula que dice que la mediana es igual a ¿qué? Al límite inferior, que LM significa límite inferior, más n medios. ¿N qué viene a ser? N viene a ser la cantidad de datos dividido entre 2 menos fm menos 1. Significa frecuencia absoluta acumulada de la clase precedente a la clase mediana. Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase media multiplicada por C. Este C que está de aquí también se representa con una letra A. Así lo van a encontrar en cualquier otro libro. Amplitud. Significa amplitud. Muy bien. Veamos a conocer aquí. LM viene a ser el límite inferior. C viene a ser ancho de clase mediana o amplitud. Aquí viene a ser frecuencia absoluta acumulada de la clase precedente a la clase mediana. Y FM, frecuencia absoluta de la clase mediana. Veamos ahí con el tablero anterior. Vamos a trabajar. Muy bien, acá dice la clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a la mitad de los datos por primera vez. Muy bien. Es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a la mitad de los datos a la primera vez. Miren, recuerden que la cantidad de datos, tengo aquí, la cantidad de datos es 40. Si yo tengo aquí la cantidad de datos que es 40, me dice que la mitad dividido entre 2 viene a ser 20. Puede tomar 20, puede tomar 21, 22, pero a mayor. De 20 a más. No puede tomar menor de 20. Ahora nos ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. ¿Cuál viene a ser la frecuencia absoluta acumulada? Dice aquí la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a la mitad de los datos por primera vez. Tenemos aquí la frecuencia acumulada.
Tengo aquí 6, tengo 10, tengo 28. Estas ya son ya la acumulada. 28, 37 y 40. Pero me dice que tiene que ser mayor o igual a 20. 16 es menor que 20. Por lo tanto, va a empezar a tomar desde este punto. Mayor de 20 viene a ser 28. Es el primer valor que es mayor de 20. Muy bien. Ahora, vamos a identificar ahí que dice, en la columna de la frecuencia acumulada, buscamos aquella frecuencia que es mayor a 20. Ya ubicamos que será el tercer intervalo. Si se dan cuenta, es el tercer intervalo. Primero, segundo y tercer intervalo. Esto de aquí es el tercer intervalo. Si ustedes quieren, lo pueden subrayar de esta forma. Mire, ve. Lo hacen la proyección, lo subrayan o lo pintan con un resaltador para que no se equivoquen. Bueno, en este tablero es pequeño, no se pueden equivocar, pero hay tableros que son extensos y se pueden equivocar. Mejor lo van a sombrear así y para que puedan trabajar más tranquilo. Ahora, el intervalo que se va a trabajar es 18 cerrado y 22 abierto. Ahora vamos a identificar LM. LM, que es límite inferior. Límite inferior viene a ser esto de aquí, 18. Voy a poner aquí, límite inferior, 18. Muy bien. Ahora tenemos aquí FM. ¿Qué viene a ser ese? Frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana. La frecuencia absoluta, no la acumulada. La frecuencia absoluta vendría a ser ¿quién? Acá está la frecuencia absoluta, FI. Tengo aquí la frecuencia absoluta. ¿Qué viene a ser cuánto? 12. Ya tengo ahí dos valores. Ahora, esto viene a ser que Fm menos sub m menos 1, frecuencia absoluta acumulada de la clase precedente a la clase mediana. Allá. A la clase mediana, me dice precedente. Frecuencia absoluta acumulada. Me voy a ubicar donde está la frecuencia absoluta acumulada. Esto es la normal, que es la frecuencia absoluta. Pero la acumulada es toda esta columna. Pero me dice que es precedente a la clase mediana. Recuerden que la clase mediana es 28. Precedente quiere decir antes del 28. No me refiero al valor, el valor sería 27, 26, 25, 24. No me refiero al valor, sino me refiero a la posición. Mire, ve. 1 menor que 28. Una posición menor vendría a ser ¿quién? 16. Por lo tanto, voy a decir aquí que sería 16. Y voy a poner aquí que todo esto de aquí viene a ser a la frecuencia absoluta acumulada precedente a la clase mediana es 16. Tengo ahí ya el tercer valor. Me estaría faltando la amplitud o ancho, o que se le llama ancho de clase mediana. ¿Y cómo encuentro el ancho de clase? O llamado también amplitud, simplemente con la diferencia de ¿qué? De mi intervalo. Mayor menos menor. 22 menos 18 viene a ser 4. Esto viene a ser mi amplitud o ancho de clase también que se le llama. Otros lo ponen con una letra A. Lo pueden encontrar así en cualquier libro. Luego pasamos solamente a reemplazar. Voy a poner que LM, ¿cuánto vale? 18. Voy a poner aquí vale 18. Más C. C viene a ser la amplitud o ancho de clase que viene a ser 4. Muy bien, aquí tengo el 4. Luego me dice n entre 2. Pero recuerden que n es la cantidad de datos. ¿Dónde me da la cantidad de datos? Está en la frecuencia absoluta. Muy bien. La suma viene a ser la cantidad de datos, que es 40. 40 entre 2. Voy reemplazando menos la frecuencia absoluta acumulada precedente a la clase media, que es f sub m menos 1. Viene a ser 16. Voy reemplazando menos 16. Todo eso dividido entre ¿quién? Todo eso va a ser dividido entre
la frecuencia. ¿Qué tipo de frecuencia? Absoluta de la clase media. Frecuencia absoluta. Toda esta columna es frecuencia absoluta. Muy bien. ¿En qué cayó? Cayó en 12, si se dan cuenta. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de la clase media o mediana es 12. Voy a ubicarlo aquí, 12. Y resolviendo todo eso me va a quedar 40 entre 2, 20. 20 menos 16 es 4. 4 doceavos. Ahora 4 por 4 me quedaría 16. 16 entre 2. 18 más 16 doceavos me va a quedar 19,3. Y la mediana de todos los deportistas es de 19,3. Eso vendría a ser que la mediana. Ahora les dejo ahí la tarea para que puedan desarrollar. Que hemos visto el tema de estadística 1, vimos la parte teórica y no les había dejado tarea. En este caso les estoy dejando un poco de tarea. Son 6 preguntas y eso sería todo, niños. Espero que se haya comprendido y les dejo ahí la tarea. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.